Los que están en casa también, les invitamos que se pongan cómodos por unos segundos, momentos, y vamos a invitarles que pues pongan su mejor atención este día. Igual que siempre, yo no soy el que merezco esta reverencia, yo no soy el que merezco este respeto, Dios es el que lo merece, amén. Y realmente, si usted y yo aprendemos a respetar a Dios, estamos hablando de que le estamos dando el lugar que corresponde a nuestro Creador, amén. Él lo merece. Él realmente pues ha sido muy misericordioso. Muchos hemos sido irreverentes, amén. Pero gracias a Dios porque en medio de todo eso nos ha tolerado tantas cosas. En medio de todo eso nos ha permitido incluso tomar en poco su palabra, amén. Y su palabra es algo que Dios tiene con un propósito para bien para nosotros, amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están listos para entrar al punto y pues aprovechar el tiempo? Amén. Este día vamos a tocar un tema que pues yo creo que a todos nos concierne, a todos nos pasa esto. Y les digo, a todos nos pasa porque realmente todos pasamos por estas cosas que pues de alguna manera tenemos que lidiar con ellas. Y pues llega el momento en que nosotros con entendimiento empezamos a hacer decisiones y también empezamos nosotros a escoger cosas que nos hacen bien y cosas que nos hacen mal. Es una elección que tenemos a nuestro favor y se requiere de que usted y yo pues aprendamos que realmente nuestro Dios nos da la oportunidad de elegir y hacer las cosas que nos hacen bien. Él las recomienda, las cosas que nos hacen mal nos las evita o trata de enseñarnos que no las hagamos, amén. Abran su Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 11 y vamos a hacer vamos a leer solamente un versículo, después entramos al punto, vamos a seguir leyendo, pero vamos a leer este versículo y después oramos. Y ciertamente esta no es una enseñanza exclusiva para jóvenes, pero aquí hay muchos adultos que se portan como jóvenes y muchos de nosotros nos portamos como jóvenes, amén. Y estoy hablando en otra dimensión, jóvenes en el evangelio, muchas veces por inexperiencia no tomamos las cosas con seriedad, amén. Entonces este es un punto. Y Eclesiastés capítulo 11 verso 10, a nuestros hermanos que están aquí, bienvenidos. Es un placer tener el pueblo de Dios enfrente de mí y pues realmente es de alguna manera una gran responsabilidad vocear una palabra que es algo muy, muy elocuente, lo cual de alguna manera pues por gracia tenemos este privilegio, amén. No porque seamos merecedores, sino porque Dios nos ha hecho merecedores, amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Ya lo tienen? Y dice así, de una manera que usted y yo, si tiene esta escritura, le invito a que se ponga de pie en su casa aún así, y vamos a tener la oportunidad de reverenciar la palabra que es Dios mismo, amén. El verbo se hizo carne, es la palabra, es el Todopoderoso, sigue siendo Dios, el verbo sigue siendo la palabra, amén. Capítulo 11 verso 10 del libro de Eclesiastés. ¿Lo tienen todos? Gloria a Cristo Jesús. Espero que sí, también en sus casas. Y dice así: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, amén. La adolescencia y la juventud. Ahora les invito a que abran su Biblia en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, y ahí vamos a leer 10 versículos que realmente, tomando en cuenta este versículo que usted leyó, sin perder pues este punto tan importante que usted leyó. Una vez más yo se los voy a leer mientras que ustedes están buscando la otra escritura. Y dice así la escritura, dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne
ahorita yo estoy leyéndole pero ahorita voy a brincar al otro, amén. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. La aparta de tu carne el mal es todo lo que no conviene, amén. Dice, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ahora capítulo 1 de 2 de Pedro dice así, empezando desde el verso 1 va a empezar a leer y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre amoroso. Pedimos de tu bendición, Señor Jesús, de tu gracia, de tu misericordia, poderoso Dios. Que tú seas, Señor Jesús, el que prepare nuestras mentes, nuestros corazones. Que tú seas, Padre amoroso, el que permita, Señor Jesús, que, Padre amado, cada uno de nosotros pongamos, Señor Jesús, atención, Señor Jesús, y nosotros hagamos decisiones y quitemos y pongamos cosas que convienen en nuestro corazón, en nuestra vida. Que nos permitas discernir lo bueno y lo malo, Señor, y que nosotros podamos elegir lo que nos conviene para alabanza de tu gloria, Señor Jesús, en nuestro corazón. Que podamos nosotros, Señor Jesús, apartar, Padre amado, todas las cosas que nos disturban ni nos estorban para agradarte, poderoso Dios. En el nombre de Cristo pedimos de tu gracia, Señor. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, y permíteme, Señor, vocear esta palabra. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en cada uno de tus siervos, y que nos permitas alcanzar el propósito para lo que tú has dejado esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos de tu gracia. Amén. Bendice a aquellos que están a través de los medios que has puesto para alabanza de tu gloria, Señor Jesús, y que podamos llegar, Señor, a tantos lugares, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. Tome su lugar y una vez más reiterando lo que usted y yo leímos, realmente nuestro Dios dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal. Al decir el Señor esto, estamos hablando de que nuestra carne es la que es impactada por el mal, y realmente lo que Dios quiere es tener en un buen estado nuestra carne, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, como dice en el libro de 1 Tesalonicenses. Pero les quiero decir que realmente para esto requiere que usted y yo aprendamos a discernir y a ir quitando y poniendo lo que conviene. Amén. Quitando lo que no conviene y poniendo lo que conviene. Amén. Porque este es el punto. Muchas cosas de las que hay en nosotros realmente no nos convienen. Amén. Y hay que quitarlas de nosotros. Les quiero decir que muchos hemos sufrido por mucho tiempo situaciones por lo que nosotros pusimos en nuestro corazón. Y estas cosas a nosotros nos han traído aflicciones, nos han traído problemas, nos han traído consecuencias que muchos
están sufriendo por el resto de sus días, por el resto de su vida, consecuencias que ellos decidieron poner en su corazón y les ocasionó un daño permanente. Amén. Entonces estamos hablando de un problema que está entre nosotros y que Dios definitivo quiere erradicar de nosotros. Y ciertamente les quiero decir en el término literal, nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de almacenar muchas cosas, guardar muchas cosas. Si ustedes van a mi casa van a mirar ahí muchas cosas que realmente muchas de ellas no sirven más de que para estorbo. Y les digo, estoy hablando de mi casa, yo no sé en la de usted. Pero tal vez usted sea ordenado y tenga las cosas todas en su casa en orden, y eso es algo bueno. Pero si usted sabe ordenar su casa pero no ordena su vida, de nada le va a servir tener ordenada su casa. Amén. Es mejor que vaya a la par una cosa con la otra. Es bueno, el orden es bueno. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y les quiero decir que muchas de las cosas que nosotros tenemos, tal parece que nosotros de alguna manera nos enamoramos de ellas, que no queremos dejarlas. Amén. Les digo hablando de la materia. Pero muchas de las cosas que pensamos muchas veces las amamos tanto que no queremos separarnos de ellas. Y ese es un problema que ha ocasionado problemas no nomás a nosotros, sino a segundas, terceras personas. Incluso ha ocasionado pérdidas de vidas por lo que existe en el corazón del ser humano. Amén. Entonces estamos hablando de un problema que Dios quiere erradicar porque Él nos quiere saludables. Además, quiere que estamos preparados porque un día Dios nos va a llamar. No sabemos ni la hora ni el día, pero un día nos va a llamar. Y ese día que el Dios Todopoderoso nos llame, se requiere que estemos listos. Habla de parábolas nuestro Dios, y una de las parábolas ciertamente habla de las 10 vírgenes. Dice que 5 eran fatuas y 5 eran ¿qué? Prudentes. Amén. Y menciona el estado de las fatuas, o de las irreverentes, o de las desatentas, y menciona también el otro punto tan importante de aquellas que estuvieron ellas atentas a lo que se les había encomendado. Amén. Tenían que tener aceite, tenían que estar listas para encender. Ese aceite les iba a servir para alumbrar el camino que tenían que recorrer en el tiempo de su partida. Amén. Les quiero decir, muchos de nosotros realmente vemos las cosas muy lejos, como que nunca va a llegar a nosotros, pero el tiempo nos alcanza. Y muchas veces no nos alcanza la vida para corregir situaciones que Dios nos está demandando que deben de ser corregidas. Amén. Este tema se llama tiempo de quitar y tiempo de poner. Amén. Tiempo de quitar, porque va a ser necesario que quitemos muchas cosas. El libro de Hebreos nos menciona y nos dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado y correr una carrera a la cual Dios nos está invitando. Esta carrera se requiere que nosotros estemos ligeros, dispuestos a caminar en el orden que nos pide, dejando todas las cosas que nos estorban, y que tengamos nuestra vista puesta solamente en Cristo Jesús, para alabanza de su gloria. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, porque hay algo que alcanzar a través de este caminar en Cristo Jesús. Y lo que usted tiene en promesa fiel es que usted y yo podemos alcanzar la vida eterna si nosotros ponemos atención a las recomendaciones del Todopoderoso. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Tiempo de quitar, tiempo de poner. Yo no sé si usted puede analizar su corazón. Si usted lo analiza, va a ser particularmente, usted sabe lo que hay en su corazón. Pero de antemano le digo que Dios también sabe lo que hay en su corazón, y Dios también sabe lo que hay en mi corazón. Yo sé lo que hay en mi corazón. Dios definitivo nos dice en su enseñanza: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, nos está haciendo saber que podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Le quiero decir, usted y yo podemos quedar bien con todo el mundo, pero déjelo decir, si no quedamos bien con Dios, se perdió todo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Empezó con algo muy interesante, y les quiero decir: quita pues de tu corazón el enojo. Aquí hay una parte donde definitivo pueden haber algunas raíces de ira en nosotros. Amén. Y déjelo decir que en realidad habemos, yo también me voy a contar, muchos
que sabemos un problema que tenemos, pero no estamos dispuestos a trabajar para que se quite ese problema de nosotros. Y este es un problema que nos va a ocasionar otro problema. Ahora, dice, todo enojo, y aparta tu carne del mal. Esta parte donde dice del mal está llevando a plural todas las cosas que no convienen, todas las cosas que van contrarias a la voluntad de Dios y que afectan también nuestra vida carnal, porque eso es lo que es. La vida carnal es afectada. Si usted lo mira, ciertamente nosotros podemos mirar que hay cosas que son visibles en nuestra carne, pero hay cosas que solamente quedan entre Dios y nosotros. Y esas son las cosas que definitivo Dios quiere que apartemos de nosotros, porque definitivo Dios no puede ser burlado. Amén. Él lo sabe todo, Él conoce todo. Le voy a decir, ciertamente algunas cosas se pueden mencionar y van a decir, pues yo no practico tales cosas. Pero dice la escritura en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19 dice, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza con una lista de 14 puntos que realmente muchos de ellos de alguna manera nos impactan a nosotros. Al que no le impacta la mentira, lo impacta la tentación. Al que no le impacta la tentación, lo impacta el enojo. Y al que no le impacta el enojo, lo impacta los celos. Y al que no le impacta los celos, lo impacta la crítica, la chismoría. Estamos hablando de puntos que usted y yo tenemos la oportunidad de mirar que tenemos. Si hay algo en nosotros de eso, tenemos que quitarlo de nosotros para alabanza y gloria de nuestro Dios. Amén. Entonces todo esto es algo que Dios nos invita que crezcamos. Lo que usted leyó ahí en el libro de Pedro, es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, se refiere a aquellos que ya alcanzamos. Amén. A los que habéis alcanzado, dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús, una fe, dice, igualmente y preciosa que la que ellos, los apóstoles, tuvieron. Igualmente de hermosa, preciosa que la nuestra, dice. Entonces cuando esto dice la palabra de Dios, dice los que han alcanzado, nosotros le hemos alcanzado por gracia, no porque nosotros seamos buenos, por misericordia, porque Dios en su infinita misericordia derrama de su gracia a favor de nosotros. Amén. Siendo nosotros pecadores, Dios nos limpió, nos perdonó nuestros pecados. Pero ahora, le voy a decir, muchos de esos pecados dejaron huellas en nosotros. Todavía algunos de los que nos gustaba hacer algunas cosas, algunas de estas nos tientan. Amén. Y yo también estoy incitado a eso. Yo luché conmigo mismo por mucho tiempo. Y les quiero decir que no soportaba yo que alguien me mandara, incluso de ahí ganaba todo. Si no soportaba que alguien me mandara, menos que me gritara, menos que me tratara mal. Todo quería arreglarlo de una manera que lo desarreglaba todo, no arreglaba nada. Amén. Y esa es una parte que tuve que luchar y tuve que dejarme vencer hasta que yo mismo me vencí a sí mismo. Dejarme vencer por esas cosas y sufrirlas. Amén. Entonces ahí le voy a decir que esa parte yo personalmente, yo se las puedo decir, yo la viví. Amén. Ahí le voy a decir el otro punto. Es una petición que tiene el apóstol Pedro de tal manera que se multiplique el conocimiento de la palabra de Dios en nosotros. Es que es una necesidad. Si se multiplica el conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, nosotros vamos a estar listos para pelear las batallas que tenemos que pelear. Tenemos un enemigo que ciertamente muchas veces nosotros quitamos eso de nuestro corazón, pero él viene y lo siembra otra vez. En el capítulo 13 del libro de Mateo tenemos las parábolas. Y ciertamente los discípulos, oye Señor, que tú nos sembraste buena semilla. Y dice que la parábola, si usted un día tiene tiempo, léala. Y dice que él sembró buena semilla, pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró otra semilla. El hermano Efraín estaba hablando de los que dormimos aquí. Algunos estamos aquí, pero estamos dormidos. El libro de Efesios dice que despertemos de ese sueño para que nos alumbre Cristo. Si Cristo nos alumbra, vamos a estar en el camino correcto y vamos a estar listos nosotros para detectar lo que conviene y lo que no conviene. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Dice así: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz es la oración, la petición.
Hasta ahí se oye muy bien. Es una petición. ¿Sabe por qué? Porque el deseo es de que alcancemos. Cuando nosotros alcanzamos esta gracia, déjenles voy a decir que nosotros lo que estamos es preparándonos para una batalla. Porque eso es lo que pasa. Déjenles voy a decir que siempre el que alcanza un título no se cree que es nomás alcanzar, no, sabe que se preparó para pelear una batalla en lo que va a ejercer. Amén. Si usted es una persona estudiada y alcanzó una maestría, la maestría de nada va a servir si usted no la pone por obra. ¿Sabe qué? Cuando usted alcanzó esa maestría, de allí empieza otro caminar, el cual requiere que funcione en lo que usted aprendió y usted lo haga como está establecido en lo que se aprendió. La gracia de Dios vino a nosotros, la alcanzamos por misericordia y por compasión de nuestro Dios, pero a partir de allí empieza el verdadero caminar en nosotros, porque se trata de nosotros ir avanzando y no permitir que el que tenía nuestra vida en opresión la vuelva a tomar. ¿Sabe qué? Contumaz no tiene misericordia de nadie. Y les quiero decir que nosotros muchas veces nos convertimos en carne de cañón por ignorancia, falta de conocimiento. Por eso es que la petición del apóstol Pedro era que nosotros alcanzáramos. Amén. Por eso él dice, de otra manera para que usted y yo lo podamos mirar, que alcanzáramos una fe como la que ellos tenían. Una fe la cual iban a pasar por situaciones difíciles, pero nada los iba a conmover. Pasaron por críticas, pasaron por azotes, pasaron por cárceles por amor a Cristo. No crea que por ellos andar desobedientes era por amor a Dios, pero estaban preparados para pasar todas estas situaciones y mantenerse firmes. Y se trataba de que cada que pasaba un obstáculo de esos, iban añadiendo cada vez más fortaleza en su ministerio. Ahora, nosotros también tenemos esa invitación, y aquí hay ciertas cosas que tenemos para ir añadiendo a favor del propósito de Dios en nuestras vidas, pero se requiere que usted y yo estemos dispuestos. ¿Sabe que la decisión que nosotros hagamos y hacemos es la que va a contar en nuestro caminar? Porque muchas veces nosotros elegimos conocer a Dios, pero no elegimos servirle a Dios. Es un problema que tenemos los seres humanos. Muchos quieren y queremos conocer lo más que se pueda de Dios, y nos interesamos porque es algo que nos llama la atención. Saber es algo bueno, pero dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que ser hacedores es mejor. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Están conmigo todavía? Gloria al Señor Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Dice la palabra de Dios que usted y yo debemos de mirar los tiempos. Ciertamente, tiempo de sembrar es un tiempo donde nosotros podemos quitar de alguna manera en nosotros, sembrar cosas que sean para beneficio de nuestra vida. Yo creo que todos los seres humanos estamos con ese propósito de alcanzar cosas buenas. Amén. Y les quiero decir que algunos de nosotros sin entendimiento pensamos y nos confundimos que estamos alcanzando cosas buenas. Y si no son en Dios, yo le voy a decir que no van a ser tan buenas. Si algunas son buenas, en Cristo son mejores. Amén. Porque le voy a decir que aún así, les quiero decir ahorita, está siendo impactada mucha gente por el amor al dinero. Amén. Les quiero decir que al trabajo no queremos faltar un día, pero no nos importa si faltamos 2 o 3 a una cita que tenemos como cuerpo de Cristo para alabanza de Cristo. Esto es algo que tenemos que mirar. Si pudiéramos quitar esa costumbre que no corresponde al orden de Dios y poner la que corresponde. La fidelidad Dios la merece. Él es un Dios que merece fidelidad. Merece que seamos leales con Él. Cada día que pasa, 24 horas, Dios permite que este corazón palpite. Si Él permitiera que fallara ese corazón, con seguridad nosotros correríamos tal vez al hospital. Y si no correríamos al hospital, correríamos a los pies de Jesús y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Hay cosas que solamente Dios puede arreglar.
pero nosotros tenemos que hacer decisiones. Dios es un Dios de respeto que realmente tiene el poder para cambiarnos, transformarnos, hacernos nuevos. Pero ¿sabe qué? Nos ha dado a nosotros el privilegio de nosotros elegir. Si usted miró el verso 10 que leímos, haciendo firme vuestra vocación y elección, no caeréis jamás. Precisamente muchos hemos caído porque nosotros nuestra elección no está firme, como Dios dice en su palabra. No hemos decidido el servirle a Dios, llueve o truene, 100%, porque lo merece nuestro Dios. No hemos decidido darle la honra que merece Dios porque no hemos comprendido o porque no hemos decidido. Pero Dios merece que nosotros decidamos y nosotros nos esforcemos a agradar a Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno. Pero déjele voy a decir que aunque es un Dios bueno, un día va a ser el juez de nuestras vidas. Y les quiero decir que el hecho de que Él sea juez y nosotros no calificamos no significa que Él sea malo. Significó que nosotros no fuimos atentos. Significó que nosotros no alcanzamos a comprender el propósito que Dios tenía en la enseñanza para que nosotros de verdad fuéramos más que vencedores, como dice su palabra. Para alabanza de su gloria, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Realmente nuestro Dios tiene un propósito para que nosotros vayamos en aumento. Y le voy a decir, vamos a ir añadiendo cosas que van a ser para honra y gloria de Dios y nos van a mantener saludables y también en salvación. De una manera que nos vamos a caminar seguros con Dios. Amén. Cuando llegamos al verso 3 que usted leyó, es tiempo de ir añadiendo este poder que hay en el conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento del Todopoderoso, que a usted y a mí nos llamó sin hacer excepción de personas. Siendo nosotros pecadores nos llamó, y siendo nosotros pecadores está confiando algo que es de alto valor, que es la palabra. Nos está confiando que nosotros podamos administrar esa palabra y nosotros podamos ser responsables de lo que estamos recibiendo. Yo no sé si usted se considera una persona responsable, pero yo creo que casi la mayor parte de los que estamos aquí considero que somos responsables en muchas cosas, pero en las cosas de Dios hemos puesto una desatención. En muchas cosas podemos ser responsables. Yo no sé cuánto les gusta faltar a su trabajo. Y si a alguien le gusta faltar a su trabajo, yo no sé si se preocupa cuando falta 2 o 3 veces y no avisa su trabajo. ¿Qué pudiera pasar? ¿Verdad? Pero mire su patrón, ¿quién es? ¿Sabe que su patrón y mi patrón puede hacer que no tenga misericordia de nosotros? 2, 3 faltas, 4 faltas, una desatención a lo que Él ordena que hagamos y no hagamos, puede hacer que nos corra, hermano. Pero miren, ahora ponga al dueño de todas las cosas, al dueño de su vida, al dueño de mi vida. La invitación que nos está haciendo, la enseñanza que nos está dando, la preparación que nos quiere dar, la incitación que quiere hacer en nosotros. ¿Y cuántas veces le fallamos? ¿Cuántas veces nosotros tomamos en poco lo que Él está poniendo en nuestras manos, que no tiene valor que se pueda comparar aquí en la tierra? Es incalculable su amor. Realmente no se puede comparar. Pero ¿cuántas veces apreciamos esto en el valor que corresponde? Dijo bien, nuestro hermano habló, carísimos, muy caros, a precio de sangre fuimos comprados. Y les quiero decir que muchas veces nosotros no hemos alcanzado a comprender que de verdad nosotros fuimos comprados. ¿Sabe que estábamos muertos sin valor? Y usted mira el libro de Efesios, dice que nosotros andamos en los delitos que ahora muchos andan cuando viven en desobediencia. Dice, y Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero por gracia ahora nosotros alcanzamos, por gracia, su misericordia. Hemos sido alcanzados por misericordia. Estamos nosotros en un estado que entendemos muchas veces, pero les quiero decir, no ha quitado la rebelión todavía del corazón.
muchas veces el ser humano. Yo mismo me veo en ese espejo. Tuvieron que pasar 7 años para que yo comprendiera que realmente valía la pena servirle a Dios. En el principio de mi llamado, tomé las cosas a la ligera. Llegué a pensar, yo estaba joven, llegué a pensar que todo se arreglaba con dinero. O sea, mi pendiente era el dinero. Porque cuando era chico yo sufrí mucho esa necesidad. Yo miraba a mis compañeros que se compraban una paleta y yo tenía que saboreármela nomás de vista. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar, dije, hey, esto se arregla con dinero. El hambre se quita con dinero. Pues no. ¿Sabe que nosotros en Dios lo tenemos todo? Dice que no ha visto justo desamparado ni hijo de hombre que mendigue pan. Pero ¿cuántos le podemos creer a Dios? Yo mismo, tal vez estoy hablando aquí y alguno que conoce mi vida va a decir, pero no le alcanza su fe para dejar su trabajo y venir a predicar. Puede ser que esté pasando por su mente eso. Pues le quiero decir que tengo un compromiso con Dios que mínimo no voy a dejar de hacer lo que hago, porque Dios lo merece. Porque Dios es merecedor de lo que yo haga para Él. Realmente le debo todo, debo hacer más. Llega su tiempo, tengo una petición. Va a llegar el tiempo en que voy a estar completo, si Dios me permite. Si no me permite, que dé de ver. Tal vez no lo haga. Porque dice que por fe y para fe. Amén. Le voy a decir que el punto que vamos a leer, verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que aquí implica todas las cosas que conocemos, porque muchas no conocemos. Y las cosas que conocemos nosotros, si nosotros no las tomamos en cuenta, que pertenecen al Todopoderoso, entonces estamos hablando de que nosotros tal vez no hemos comprendido que dependemos de Dios. No hemos comprendido que realmente Dios nos está dando la oportunidad de nosotros capacitarnos para vivir una vida de excelencia en el Todopoderoso. Una vida mejor que la que vivíamos antes. Y le voy a decir que muchas veces nos mezclamos la sal con el azúcar, hablando literalmente. En otras palabras, mezclamos lo bueno con lo malo. Pero realmente dice la Escritura, no lo digo yo, dice que un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Un poco de desobediencia echa a perder todo lo bueno que pudiera yo hacer. Y estoy consciente de eso, amén. De ahí le voy a decir que a través de conocer la palabra de Dios vamos a poder nosotros entrar en esa promesa que Dios tiene para nosotros. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, es imposible que nosotros entremos en la promesa que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros no nos sujetamos a esa palabra, es imposible también que recibamos. Porque esa palabra es la que a nosotros nos permite y nos da garantía de que nosotros vayamos a recibir las promesas de Dios. Esas promesas son fieles. ¿Cuántos lo creen? Son fieles promesas. Es un Dios que lo que promete lo cumple. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Les voy a decir que a través del conocimiento vamos a poder participar de la naturaleza divina de Dios. Si nosotros no tenemos ese conocimiento, les quiero decir que muchas de las cosas nosotros nos estamos perdiendo el privilegio de participar. Aquí va un punto muy importante, porque esa es la parte. Si nosotros tenemos el conocimiento, vamos a poder participar con gusto. Muchas cosas nosotros las hacemos, no sé, voy a ir bien tal vez esto en mis labios, pero las hacemos como con susto. Como que queremos hacerlas, pero no entendemos la magnitud de lo que hacemos. En otras palabras, queremos hacer algo para, tal vez para aparentar que estamos haciendo algo. Les quiero decir, más nosotros, hoy en día, por gracia de Dios, nosotros hemos entrado en un estado donde mucha gente ya ahora tiene el privilegio de mirar lo que hacemos aquí, y nosotros también tenemos el privilegio de que miren lo que nosotros somos aquí. Pero nomás nos miran aquí por la pantalla, pero realmente no alcanza a mirar lo que hay en nuestro corazón, si lo hacemos con todo nuestro corazón, si no lo hacemos con todo nuestro corazón. Y si tenemos el conocimiento para quién lo hacemos, lo vamos a hacer con gusto siempre que lo podamos hacer, porque Dios lo merece. Dios es bueno, amén. Le voy a decir que por medio del conocimiento usted y yo vamos a alcanzar
las virtudes que Dios tiene ya aquí establecidas para ir nosotros elaborando cada día una vida mejor en Cristo Jesús. Porque tenemos que ir elaborando esa vida. Pero ¿cómo? Cada que vayamos alcanzando tenemos que, en otras palabras, lo que dice el libro de Santiago, ser hacedores, no nomás oidores de la palabra. Hacedores significa poner por obra la palabra que Dios nos permite aprender. Amén. Ciertamente algunas cosas tal vez nosotros no las alcancemos a entender en su totalidad, pero les quiero decir que solamente nos va a ser responsable nuestro Dios de lo que entendemos. De lo que no entendemos no nos va a poder de alguna manera ser responsables, porque es un Dios de misericordia. Es un Dios de amor, aunque tiene el poder, pero no lo va a hacer porque Él es un Dios de misericordia. Amén. Así es que cuando esto usted lo vaya mirando, vamos a ir mirando cómo va el Señor poniendo de punta. Ciertamente va algo que va a conectarlo a otro lado, en la otra punta. Amén. En otras palabras, cuando usted conoce a Dios, lo está conectando a un caminar donde se trata de ir avanzando en conocimiento hasta poder alcanzar y crecer y poder usted caminar por su propia cuenta, sabiendo que va en un camino de salvación. Un camino donde definitivo, al final de la carrera, tenemos una vida eterna, que es una promesa fiel de parte de Dios. No es cualquier promesa, es una promesa que Dios hizo. Pero para esto requiere, como dice el libro de Eclesiastés, que nos apartemos del mal. ¿Sabe qué? El enojo que menciona aquí la palabra de Dios es lo que a muchos seres humanos nos separa de la gloria de Dios. Porque esta es una de las actitudes que realmente lo lleva a la rebelión al ser humano. Mire usted, si es papá, mire la actitud de sus hijos. Cada que se enojan, a través del coraje le está mostrando una rebelión al papá. Nosotros no somos la excepción. Nosotros somos parte del mismo punto o núcleo donde nosotros somos hijos de Dios. Cada que nosotros nos rebelamos, muchas veces pensamos que nos rebelamos contra los hermanos aquí, pero realmente con quien nos rebelamos es contra Dios. Amén. Porque realmente, mire, les voy a decir el concepto de algunos. Incluso no llegan a sentir las cosas que hacen. No sé por qué las hacen, eso yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero este punto quiero de alguna manera que usted y yo también lo analicemos en nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos para Dios? Si las hacemos por amor a Dios, quedó en el lugar perfecto. Pero si las hacemos por hacerlas nomás, realmente no va a valer la pena, porque Dios lo dice, no porque yo lo diga. Amén. Dice el verso 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado promesas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Les voy a decir que las concupiscencias, estamos hablando de los sentimientos de nosotros, de las cosas que pensamos que son las correctas y no son las correctas, de las cosas que nosotros de alguna manera vemos con nuestros ojos y realmente nuestra vista nos engaña. Porque les quiero decir que hay muchas cosas que vemos con nuestros ojos, y estas cosas para nosotros realmente guiarnos por nuestra vista realmente va a ser el fracaso. Hay unos ojos que realmente Dios quiere que tengamos, que son ojos espirituales, viendo, dice así, por fe, lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Lo que dice el libro de Hebreos, dice que la fe es, ciertamente usted y yo podemos alcanzar a mirar. La fe es algo que no se mira, pero realmente sí se espera. Estamos hablando de algo que nosotros realmente sabemos que recibimos por fe. El evangelio es algo que produce la fe. Si no hemos recibido el evangelio, no produce fe. Tal vez hemos recibido nosotros la palabra, conocemos la palabra, pero si no hemos recibido el evangelio y no está el evangelio en nuestro corazón, no vamos a poder producir fe en nuestra vida. Amén. Verso 5, y empieza lo bueno. Vosotros también poniendo, dice, toda diligencia. La palabra diligencia para muchos, ¿qué será? En otras palabras, rapidez, o sea, siendo rápidos. Poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Ser rápidos, y a la parte que usted está siendo rápido al contestar, va a tener que añadirle virtud. La virtud es una fortaleza, es algo que le permite tener movimiento. Pero le voy a decir que esta parte tiene que ir de una manera en conjunto con la otra parte. Amén.
La diligencia de alguna manera es que seamos nosotros prontos para oír, dice la Escritura, y tardos para oirnos. Ahorita vamos a ir a esa escritura también, pero les quiero decir esta parte. Se trata de que nosotros de verdad llevemos las cosas en la secuencia que Dios las requiere. Quitar. Si nosotros empezamos a quitar, va a empezar a entrar esto en nuestras vidas. Aquí se trata, si vamos a poner diligencia a escuchar la palabra de Dios, sabe que ahora vamos a tener que quitar nuestro oído de las cosas que realmente tenían nuestra atención cautiva. Hay muchas cosas que tienen cautiva nuestra atención. Voy a decir, si alguien no conoce a Dios, ¿sabe qué? Lo cautiva la música del mundo. Lo cautiva incluso, déjale, voy a decir que ahorita están tantas cosas. Hay cosas que es para entretener, pero puras tonterías dicen. No traen nada de bueno ahí. Son puras sensateces. Se pudiera decir de otra manera, pero cosas sucias. Y el hombre está cautivo por esas cosas. Entonces le voy a decir que nosotros, si usamos esta diligencia, se trata de quitar ese punto y poner. Ahora vamos a tener que estar interesados en escuchar la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios. Quitar es difícil en ocasiones, ¿sabe por qué? Porque esto lo traemos arraigado, y si nosotros luchamos porque se quite, le voy a decir, vamos a tener que entrar en una lucha en petición, en oración, en clamor, en súplica. Señor, quita de mí esto de mi corazón. Si Dios no lo quita completamente, usted y yo por sí mismos vamos a luchar. Yo luché de esta manera, les quiero decir personalmente, ciertamente esto yo fui el que participé en mi propia persona. Pasaba una cosa y sentía una ira en mi corazón, en mi persona, que no la soportaba. Quería quebrar algo. Pero ¿sabe qué? Empecé a pedirle a Dios, y después cuando empezaron a pasar cosas, decía, cada que me pase una cosa, lo dije antes de que me pasara, voy a darle gracias a Dios. Cuando me pasaba una cosa no era nada agradable y tenía que darle gracias a Dios. Ay, Señor, gracias por esto. Y gracias. Y en medio de las gracias sentía una ira combinada con ese sentimiento de que yo quería dejar ese tipo de situación. Y yo se los digo porque yo lo padecí, yo lo viví. Entonces se trataba de que estaba transformando un sentimiento que yo decidí quitar de mí con una súplica y con una acción de gracias. Señor, gracias porque me pasó. ¿No se cree que golpearme me daba gusto a mí? Trabajaba en construcción, ¿sabe qué? Ves un martillazo y ay, gracias, Señor, y ay, gracias. Y el dolor, cuando en otra ocasión me pegaba y el martillo volaba por allá, quería quebrar el martillo. Entonces son sentimientos, o sea, quitar y poner. Amén. Entonces a eso se iba añadiendo una virtud. Pero ciertamente, una vez más, diligencia, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadir a vuestra fe virtud. Entonces le voy a decir que aquí ya empieza una combinación donde se empieza a hacer más fuerte lo de Dios en nosotros. Estas partes que está quitando de antemano, si usted no pone atención, van a venir para atrás. Porque ¿sabe qué? Criaron cimientos dentro de nosotros. Criaron cimientos que sabe que están bien establecidas, y el que las estableció no fue Dios, fue el otro para disturbarnos y distraernos de lo que Dios tiene en propósito. Entonces se trata de quitar y poner aquí a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Esta parte del conocimiento, si nosotros no añadimos esta parte que Dios dice que añadamos conocimiento, lo que va a pasar en nosotros es que siempre va a estar apagando. Lo poco que sembremos bueno, lo va a estar apagando siempre lo que teníamos dentro de nosotros. A tal grado que nosotros tenemos de alguna manera algunas actividades que, ¿sabe qué? Son las que más pensamos, las que más anhelamos. Y le voy a decir que muchas veces nosotros, yo particularmente para mí traía un signo de dinero en mis ojos. Todo lo quería convertir en dinero. Pero ¿sabe qué? Cambió. Leí esa palabra que dice ahí, capítulo 6 del libro de Mateo, y dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Empecé a leerlo y dije, pero ¿cómo va a venir con añadidura? ¿Sabe qué? De verdad llegó por añadidura. Yo luchaba, y
créame que no alcanzaba. No alcanzaba. Pero cuando esto pasó, ¿sabe qué? La recompensa de Dios fue grande para mí. Empecé a poder comprar sin dinero, empecé a poder comprar algo que no ni imaginaba que lo podía hacer por gracia de Dios. Dios fue el que abrió camino, amén. Pero empecé a entender y conocer, amén. La virtud, conocimiento, y al conocimiento, y aquí se trata el otro punto, dominio propio. El dominio propio es una batalla de nosotros que sabe que esa batalla la traemos en nosotros para dominar lo que sentimos, hermano. ¿Qué batalla dominar lo que sentimos? Es una batalla donde nosotros tenemos muchas veces, le voy a decir, una historia que contar de pérdidas. Fui vencido. Y usted y yo como hijos de Dios muchas veces aún a estas alturas hemos sido vencidos. Amén. El dominio propio Dios nos lo dio para que nosotros tuviéramos el control de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a pensar, de lo que vamos a decir. Incluso de lo que decidimos nosotros, participar y no participar. Pero ese dominio propio a muchos de nosotros nos traiciona, porque ¿sabe qué? No trabaja a favor de lo que se tiene que quitar, sino pone cosas que perjudican nuestra vida. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener pendiente de estas cosas, porque usted y yo somos los que tenemos que cuidar la parte que está aquí dentro de nosotros, el corazón de nosotros. Les quiero decir, muchas veces pasan entre nosotros cosas, y aquí es donde está el punto. El dominio propio nos lleva a nosotros de alguna manera a mantener lo que Dios sembró ya en nosotros. Pero déjenlo voy a decir, ¿a cuántos les gustaba ser negativos? Yo creo que a todos los que estamos aquí. Muchas veces nos hacen una cosa y ¿sabe qué? Queremos pagarle con el doble de malo que lo que nos hicieron. Y esa es una parte que tenemos que tener pendiente. ¿Dónde quedó el dominio propio para bien? Se trata de quitar y poner. Pero muchas veces en vez de poner una adoración, una alabanza, una acción de gracias en lo que le pasa al ser humano, lo que me pasa a mí, muchas veces pongo un rencor en mi corazón, una crítica en mi corazón. De alguna manera, una decisión de no hacer lo que debo de hacer. Una decisión incluso de no poner atención a las cosas que Dios ya hizo a favor de mi vida, de mi salvación. Entonces estamos hablando de problemas y situaciones que Dios definitivo quiere trabajar en nosotros, porque quiere definitivo darnos a nosotros la oportunidad que nosotros vayamos siempre con entendimiento, sirviendo y caminando. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Este es el otro punto, porque muchas veces tenemos el dominio propio, pero nos cansamos, somos impacientes. La palabra de paciencia se requiere que nosotros de verdad esperemos en Dios. El salmista dice: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. En otras palabras, qué hermoso es que nosotros esperemos y que Dios opere en las situaciones que nosotros estamos pasando, que no son nada agradables en ocasiones. Porque Señor, yo estoy esperando en ti, y sabes que voy a soportar en este caminar donde tú me tienes una bendición. No donde yo pienso, donde tú tienes una bendición para mí, que es el camino que me corresponde caminar hasta alcanzar la meta. Aleluya, amén. Sea paciente. Muchas veces nosotros no queremos soportar. Aquí empiezan cosas como: ¿por qué yo y aquel no? ¿Por qué yo tengo que soportar eso y por qué aquel hace cosas que no debe y le pasan cosas buenas? En vez de le reclamamos incluso hasta a Dios. Estas cosas no deben de estar en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Si le pasa a usted y a alguien más no le pasa, dele gracias a Dios, porque usted es privilegiado, que Dios quiere que crezca un poquito más. Gracias, Señor, porque estoy pasando esto. No desee lo malo para su hermano, para su prójimo, no lo desee. Gracias a Dios porque me permites pasar esto. ¿Sabe qué? El amor es tan grande cuando nosotros de verdad queremos cargar la carga de otro. Pero cuando no queremos cargarla, qué bueno que le pasó a él, que no a mí. Platicando yo con alguien, decía: y qué bueno, no, y yo con mis hijos, y usted con sus hijos, yo creo que lo ha vivido. Si le pasa algo a sus hijos, híjole, mejor me hubiera pasado a mí. ¿Por qué? Porque los ama. Pues le voy a decir, el amor de un padre a un hijo es diferente al amor de un hermano. Pero realmente deberías de haber ese deseo de que gracias a Dios porque a usted no le pasó. Todas estas cosas nosotros las tenemos que tener. Dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. La palabra piedad, realmente nosotros muchas veces somos, déjelo decir, no conocemos lo que es piedad.
somos de alguna manera personas que no tenemos misericordia. No somos piadosos. A veces nos alegra la desgracia de alguien más. Cuando de verdad nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, a todos nos debe doler lo que le pasa al otro. A todos nos debería de alguna manera preocupar. Hoy en día los que están enfermos, les voy a decir que yo le he dicho al Señor, pues gracias porque a mí de alguna manera no me has permitido pasar por eso, pero ciertamente ten misericordia de estas personas. Y yo digo en mi persona, si un día tengo que pasar por esas cosas, no me permitas pasar por ahí. Mejor me quiero morir en mi casa. Yo sí digo eso. Realmente Dios ha sido muy bueno porque me ha cuidado de tantas cosas. Pero gracias a Dios, amén. Dice a la piedad, afecto fraternal. Se trata de que aquí vamos a ir añadiendo afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, el verso 8 dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Esta parte para usted y para mí se requiere que usted haga una elección. En el tiempo pasado le dijo el Señor y habló con Josué y le dio la instrucción qué es lo que tenía que hacer y por dónde y cómo tenía que caminar y qué es lo que debería hacer para poder pasar el río Jordán para recibir la bendición. Les quiero decir que era un pueblo también que no anhelaba muchas de las cosas, anhelaba la bendición, pero muchas de las cosas no quería hacer y pasar por la situación, quería solamente recibir la bendición. Y quiero decir que Josué, después podemos mirar que él hizo una decisión y dijo, hey, oír todo el pueblo de Dios y sepan, escoger pues a quién servís. Y les dijo, si a los dioses de los amorreos o al Dios Todopoderoso. Pero dice, sepan todos que yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión que él tomó fue firme. Ahora mira el testimonio de él. Esa decisión lo llevó a alcanzar un liderazgo donde él pudo desempeñar un trabajo que Dios le tenía preparado para él. Por la decisión que él tomó, lo que él puso en su corazón. Podemos mirar, hay muchas cosas que podemos mirar que algunos decidieron negativamente. Mire, le voy a decir, muchos deciden tomar un papel que no nos corresponde. O yo también pudiera tomar decisiones que tomamos un papel y ponemos en nosotros, en vez de quitar eso, lo ponemos en nuestro corazón. Desempeñar un papel que no nos corresponde. De esto podemos hablar de ¿quién? ¿De Saúl? Pudiéramos hablar de varios que hemos mirado cómo quedó todo esto, porque estaban haciendo algo que ciertamente le agradaba a Dios, pero no era lo que ellos tenían que hacer. Amén. Tomar decisiones. Tiempo de quitar. Ahora vamos ahí al punto. Algunas cosas aquí a muchos no nos va a gustar, pero es algo que debemos de hacerlo. Ya en el libro de Eclesiastés usted mira, quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En otras palabras, los sentimientos de un joven muchas veces lo vemos en un viejo y de alguna manera se manifiestan las actitudes, pero es un joven espiritual, no es un joven que esté chico en edad, sino es un joven espiritual que no entiende ni alcanza a entender. Amén. Pero vamos adelante. Tiempo de quitar y tiempo de poner. Dios nos dice a través de la palabra que desechemos toda inmundicia. Esta parte de desechar toda la inmundicia se requiere de tomar decisiones apropiadas y decisiones con sabiduría, decisiones que nosotros podamos mirar que son las que Dios favorece, de alguna manera que tengan un fundamento en Dios, porque muchas cosas nosotros las elegimos sin conocer si Dios las aprueba o las desecha. Y el punto es ese para nosotros, es que estemos nosotros en el mismo canal de Dios, que donde Él opere las decisiones que nos vamos a hacer que sean favorables a su voluntad. Amén. De una manera que usted y yo tengamos el privilegio de decir, Señor, porque tú lo dices, lo estoy haciendo.
y porque te amo, porque quiero agradarte, porque quiero hacer tu voluntad, porque quiero ser obediente, porque quiero ser leal contigo. Quiero ser un instrumento para la alabanza de tu gloria. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, tiempo de desechar. Entonces cuando Dios nos invita a hacer algo es porque definitivo nos conviene. No nos va a invitar a hacer algo que a usted y a mí nos va a perjudicar, nos va a beneficiar lo que Dios demanda que hagamos. Nunca nos va a mandar a nosotros a que nosotros expongamos nuestra vida por nada. Si nos mandó a predicar el evangelio, ciertamente ahorita no estamos viviendo una etapa donde se peligra nuestra vida por predicar el evangelio. Pero les quiero decir que el servicio que le damos a Dios, muchas veces sí ponemos nuestra vida en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque entramos en desobediencia, estamos en rebelión. Entramos nosotros en una manera de pensar que no es la que corresponde al orden de Dios. Y muchas veces nos cuesta trabajo quitar esa manera de pensar. Yo le voy a decir que muchas veces nosotros le queremos servir a Dios si queda tiempo. En otras palabras, las obras para Dios. Cuando dice la palabra de Dios que amar a Dios sobre todas las cosas. Dice así el primer mandamiento de Dios, y los 10 mandamientos le voy a decir que ciertamente son órdenes que da a través de la palabra quitar, hacer o no hacer. En otras palabras, los 10 mandamientos son hacer o no hacer. No hagas, haz. Hoy en gracia, por gracia, nos invita a hacer, pero ciertamente usted es el que administra lo que hace. Ya no hay una ley terrenal eclesiástica que lo obligue a hacer las cosas. Usted por amor tiene que hacerlo por amor a Dios, por amor a Cristo. Amén. Dice la escritura ahí en el libro de Santiago, y le voy a decir que esto nos concierne a todo, que de alguna manera usted mire que reciba la palabra de Dios con mansedumbre, porque esta es una de las cosas que muchas veces esta parte no hemos logrado quitar. Muchas veces recibimos la palabra de Dios, pero hay una rebelión en nosotros. Y esta parte es dependiente porque esa rebelión echa a perder todo lo que pudiéramos haber recibido bueno de Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros miramos de quién viene la palabra? Déjale, voy a decir, la palabra de Dios no pierde el valor de quien venga. Si la dice un niño, el valor es el mismo. Incluso si la dice un pecador, el valor es el mismo. Porque es palabra de Dios, porque es Dios manifestándose a alguien más. Le voy a decir, muchas veces hay personas que no viven una vida en santidad y tampoco le sirven a Dios. Personas del mundo que conocen la palabra de Dios, pero dicen verdad de Dios, hablan palabra de Dios. Y tenemos que aceptarlo, lo que es de Dios es de Dios. Amén. Dice ahí en el capítulo 1, verso 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay una enseñanza en este versículo solamente, si ponemos atención, por lo cual desechando toda inmundicia. Todo lo inmundo, si ponemos nosotros de alguna manera nombres a lo que es inmundicia. La inmundicia es desobediencia, la inmundicia es irreverencia, la inmundicia es de una manera que nosotros entremos en pleitos, en celos, en iras, hechicerías, borracheras, orgías, todo esto. Déjale, voy a decir, todo esto, estamos hablando de inmundicia, cosa que contamina al ser humano, cosa que lo esclaviza, cosa que lo hace de una manera que se separe de la gloria de Dios. Amén. Todas estas cosas, nada más al poner inmundicia, dice, y abundancia de malicia. Entonces la otra parte es la abundancia de malicia, es que muchas veces nosotros, aunque no las practicamos, pero están en nuestra mente. Y muchas veces las pensamos. Entonces esta parte de pensar nosotros, dice la palabra de Dios, ya no está. Anteriormente el acto era lo que era condenable. Ahora solamente con pensar participamos de las cosas. Estábamos hablando de un problema que en gracia está todavía más estricto que en la ley. Porque en tiempo de la ley solamente el acto, cuando alguien lo miraba, ciertamente delante de Dios no había nada oculto, pero cuando alguien lo miraba lo llevaba a condenación, lo llevaba a juicio. Y ciertamente, ¿sabe qué? En el tiempo de purificación, con el sacrificio que se hacía anualmente, se limpiaban todos los pecados. O sea, en otras palabras, tenía que esperar un año, y el que había pecado al principio del año tenía que andar con ese pecado todo el resto del año. Ahora usted y yo en la gracia tenemos el privilegio, por alguna razón, si somos impactados por alguna situación,
en ese mismo momento tenemos la oportunidad de humillarnos y decir, Señor, perdóname, me equivoqué. Pero de verdad que nosotros nos arrepintamos, Señor, me equivoqué, no debo de obrar así. Por alguna razón fui impactado, pero ten misericordia de mí. ¿Sabe qué? Dios es un Dios de misericordia que nos abrió la puerta hasta su lugar santísimo para que usted y yo tratemos estas cosas con Él. Que nos limpiemos. Le interesa a Dios que estemos nosotros limpios. Aleluya, amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? De alguna manera usted y yo tenemos la oportunidad de estar en la voluntad de Dios cuando nosotros nos interesamos por la voluntad de Dios. Amén. Verso 19, leí el 21, pero si empezamos del 19, dice, por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. La palabra tardo quiere decir que de alguna manera nosotros no obremos conforme a los sentimientos que tenemos muchas veces conforme a la carne. Que nosotros le demos tiempo y que pensemos lo que está operando en nosotros. El verso que sigue, dice, porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. En otras palabras, usted y yo vamos a poder mirar que realmente cuando nosotros andamos bajo coraje, no opera la ira de Dios. Déjale decir, hay muchos de nosotros, yo no sé si ha pasado a usted, pero tal vez en un tiempo renegamos de Dios. Y los más cercanos son los que se dan cuenta, por ejemplo, nuestra esposa, nuestros hijos. Muchas veces se dan cuenta inmediatamente. Híjole, pero ¿por qué tiene que pasar esto? Muchas veces nosotros le mostramos un desinterés a las cosas de Dios y nuestros hijos las miran. Nuestras esposas los miran. Esta es una parte que nosotros, definitivo, tenemos que quitarle y poner las nuevas cosas que Dios nos demanda. La diligencia es algo que requiere nuestro Dios que pongamos atención. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Decía nuestro hermano Efraín a los jóvenes, Dios tiene algo especial en cada uno y está esperando que operen para la obra de Dios. Amén. Es bueno recibir la palabra de Dios, pero mejor es ponerla por obra. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero es bueno que usted reciba la palabra de Dios. Hoy en día, muchas de las veces nosotros hemos mirado, y yo fui uno de ellos. Llegué y me senté en una de las bancas de la iglesia, escuché, me interesó, pero ¿sabe qué? Aprendí algunas cosas, pero no estaba interesado en ponerlas por obra. Y es bueno escucharla, como les digo, pero ponerla por obra es mejor. En otras palabras, la palabra de Dios, no sé si usted lo puede mirar, no dice que solamente recibamos la palabra, dice que seamos hacedores de la palabra. Amén. Ahí podemos mirar que no solo dice que seamos oidores, sino dice que seamos hacedores. El verso 22, siguiendo ahí el libro de Santiago, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego la última parte del versículo dice, engañándonos a nosotros mismos. En otras palabras, muchas veces nosotros somos oidores y realmente parece que entendimos, pero nosotros nos engañamos así. ¿Sabe por qué? Porque entendimos y en vez de quitar las cosas que sabemos que tenemos que quitar de nuestro corazón, nosotros le echamos solamente arriba la palabra de Dios, pero permanecen las cosas allí abajo. Realmente le voy a decir que si usted echa una semilla superficialmente, no va a poder enraizar. La palabra de Dios es una semilla que da para vida eterna un fruto, y realmente ese fruto, para que pueda verse cuando la semilla es sembrada y profundiza en el corazón del ser humano, ¿sabe qué? Los frutos empiezan a cambiar. Capítulo 15 del libro de Juan nos habla y dice que el árbol por sus frutos es conocido. Le voy a decir, cuando usted mira una irreverencia a las cosas de Dios, estamos hablando de un fruto que definitivo requiere que haga cambios y que quite a esa persona ese tipo de actitud. Y esa es una de las cosas que muchas veces a nosotros como seres humanos no nos gusta escuchar. ¿Quién es este que me está juzgando? No es el hombre, es Dios que le está invitando. Porque no lo toma, gracias Señor, porque estás hablándome a través de tu siervo, a través de tu hijo, a través de esta persona me estás haciendo saber que tengo que quitar algo que me está estorbando en mi corazón.
Tengo que cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi manera de vivir. En otras palabras, si usted pone atención a la palabra y deja que opere la palabra, el fruto se va a mirar. ¿Sabe qué? Definitivo, cuando nosotros queremos agradar a Dios y conocemos la palabra, empezamos a hacer cambios en nuestra vida. Muchas cosas pasan. Algunas veces nosotros inmediatamente lo entendemos, pero muchas veces tardamos tiempo para hacer las cosas. Pero muchas cosas pasan. Esa palabra no la va a poder desechar nunca, porque esa palabra va a ser el motivo de que usted vengamos a los pies de Cristo y comprendamos que realmente lo que Dios nos promete es una verdad. O esa misma palabra va a ser el motivo que un día vamos a ser enjuiciados y va a ser un justo juicio, porque va a decir la palabra de Dios, nos va a decir Dios que realmente nos puso al alcance la salvación y no la apreciamos, que puso al alcance el entendimiento y no nos interesamos a él, puso al alcance la enseñanza y nosotros no acudimos a llevarla a cabo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Todavía están conmigo? A Él sea la honra y la gloria por siempre. Es tiempo de poner algo bueno en nuestras vidas. Amén. Tiempo de poner la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios empiece a trabajar en nosotros de una manera que pregúntese, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Por qué dice de esta manera la palabra? Realmente nuestro Dios quiere tratar con nosotros. Tiempo de poner en obra la palabra de Dios que hemos oído, que ya nos han expresado, que ya nos han hemos estudiado. Que seamos imitadores de Dios, que no solamente seamos oidores, que seamos imitadores. ¿Sabe qué? Nuestro Dios puso un gran ejemplo. Él vino, dejó su trono en exceso de gloria, se humanó y fue obediente, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ciertamente nosotros tenemos la oportunidad de que usted y yo podamos aprender. Los discípulos de Jesús incluso vivieron una vida donde ellos fueron imitadores de Jesús. El maestro era Jesús, el maestro era su creador. Ciertamente les puedo decir aquí, por falta de entendimiento muchas veces decimos, Jesús que no es el Hijo de Dios. Yo peleaba con mi hermano porque me decía, Jesús es Dios. Yo le decía, no, carnal, estás mal. En mi manera de pensar, mire cómo yo les decía. Y le digo porque es una necesidad. En vez de yo atesorar y guardar y cambiar la manera de pensar que yo tenía, yo peleaba con mi hermano. ¿Estás mal, carnal? ¿Por qué? Cuando Jesús vino, ya las tortillas eran tortillas, ya las piedras eran piedras. Porque me decía, Jesús es Dios. Le decía, no, hermano, Jesús es el Hijo de Dios. Pero yo ignoraba la palabra de Dios. Pero ya cuando leemos la palabra, entendemos y aprendemos. ¿Sabe lo que dice el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15? Dice así, dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y dice, es el primogénito de toda creación. Y luego empieza a expresar ahí, dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y fuera de Él, dice, nada de lo que ha sido creado fue creado. Por Él subsisten todas las cosas. Déjalo en su casa. Todas las cosas por Él subsisten. Entonces cuando empecé a leer esta palabra dije, wow, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces quiere decir que dentro de Jesús estaba el Dios todopoderoso. Dentro de Jesús vivía y estuvo el Dios creador de todas las cosas. Ahora sé por qué me decía mi hermano que Jesucristo era Dios. Ahora también le puedo decir, Jesucristo era el maestro y es el maestro. Era el rey de los judíos y es el rey de los judíos. Es el rey de los reyes y señor de señores. Todo lo que Dios dejó aquí es precisamente a través de la escritura podemos aprender quién es Dios. Podemos aprender también lo que tenemos que quitar de nuestro corazón, porque muchos conceptos hay. Incluso para muchos Jesús fue un profeta. Ahora, hoy en día para muchos Jesús no es nadie. Ya para muchos incluso se han atrevido a insultar a Jesús. Dice, hey, una vista muy corta, dice la palabra de Dios. No han entendido. Amén. Yo no soy nadie para juzgarlo. Pero dice la escritura, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Este versículo para mí me lleva a un término de yo que soy en la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que debo hacer yo? Yo no sé si usted, pero yo debo ser un olor fragante en su presencia. Yo debo ser un olor que de verdad llegue a la presencia de Dios, agradable a mi Creador. Para que eso pase, tengo que quitar las cosas que me estorban, ir añadiendo cosas que son las que a mí me vivifican en espíritu. Porque hay cosas que a nosotros nos matan espiritualmente, y hay cosas que nos vivifican espiritualmente. Pero usted, ¿cuáles son las que va a decidir poner en su corazón? ¿Y cuáles son las que va a decidir quitar de su corazón? Dios quiere que usted y yo decidamos con entendimiento que lo que usted va a quitar, que sea porque usted ama a Dios, porque usted quiere agradar a Dios. Que lo que usted va a poner a su corazón, que sea porque usted quiere agradar a su Creador, porque usted quiere de verdad ser un instrumento por lo cual usted tiene que preparar este ser para que a Dios le sea agradable y que derrame de su gracia y que derrame de su bendición, que derrame de su bendición y su sabiduría. Amén. Ahora la palabra de Dios dice que fornicación, inmundicia o avaricia, dice esas cosas, definitivo dice que ni se mencionen entre nosotros. Pero muchos de nosotros todavía tenemos sembrada un espíritu de avaricia. Somos avarientos. Tenemos algo y en vez de estar contentos, queremos tener algo más. Somos ávaros. Pero miren, escúchenme, porque le estoy diciendo esto porque así dice la Escritura. Muchas veces, qué hermoso, Dios no puede ser burlado, qué hermoso fuera que nosotros anheláramos y fuéramos avarientos para nosotros aprender más de Dios. O sea, que quitáramos esa avaricia terrenal y pusiéramos la otra avaricia que corresponde espiritual. Yo quiero más de ti, dice la alabanza. Yo quiero más de ti. Él va a decir que esta es una de las cosas que nosotros muchas veces nos llevan lejos de nosotros estar en la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Les voy a decir, si usted no pone esta parte en su corazón de buscar y empaparse de la palabra de Dios, nunca va a conocer a Dios. ¿Y sabe qué? Va a terminar usted de alguna manera, y yo también puedo terminar así. Va a terminar, o vamos a terminar de una manera que, ¿sabe qué? Vamos a terminar alejándonos de Dios. Muchas veces, ¿sabe por qué no sentimos nada? Porque nosotros no anhelamos a Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado y hemos deleitado algo que nos gusta en nuestra carne. Hablemos de una bebida simple. Yo les puedo decir, no tengo aquí esa bebida, pero a mí me gusta mucho una bebida que tiene passion fruit, o sea, es granada cordelina, para los que en español la conocen. Y esa granada cordelina da un sabor tan delicioso que es único, no se puede comparar. ¿Y sabe qué? Nomás de pensarlo me saboreo. Yo le estoy hablando de algo material. Pero si usted le alcanzara a tomar sabor a lo que es Dios en su vida, si solamente le alcanzara a tomar ese sabor, que dijera, híjole, y le voy a decir para que usted se ponga listo, le voy a decir, nada más piense. Yo no sé si usted le haya tomado sabor, poder respirar y que sus pulmones no tengan esa batalla de decir, no puedo respirar. Si usted tan solo pudiera pensar, gracias Señor porque puedo respirar, gracias, puedo respirar, gracias Señor porque puedo caminar. Si nomás pusiera su mente a decir gracias Señor, es un deleite respirar porque esto me permite estar con novedad de vida. Tiéntese su corazón y ese palpitar, gracias Señor, sería motivo de empezar a quitar las cosas que le estorban y poner las cosas que le van a dar vida eterna. Sería un gran motivo. Le quiero decir, la palabra de Dios habla de fornicación. Y la fornicación no solamente se lleva al acto de la infidelidad en términos carnales. La fornicación, estamos hablando nosotros que nosotros, de alguna manera, un Dios que no es Dios nos está llamando la atención. Estamos nosotros relacionándonos con algo que no es Dios
y nosotros le estamos dando la espalda al Dios verdadero. Estamos siendo infieles a un Dios que Él requiere de fidelidad. Le gusta la fidelidad. Anhela que nosotros de verdad nos enamoremos de Él. Vivamos para Él. Le voy a decir, al decir vivamos por Él, para Él, es porque si vivimos es por Él, por gracia de Dios. Y así dice la Escritura: pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora bueno, de alguna manera yo les digo, bueno es poner la palabra de Dios en nuestro corazón y aprender. Les voy a decir, ciertamente dice que ni los fornicarios, ni los que practican la inmundicia, ni los ávaros, ni los idólatras, ni los que hacen herejías, y hay una lista inmensa de tantas cosas que menciona que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tan solo pudiéramos analizar alguna de estas palabras y decir, bueno, ¿habrá avaricia en mi corazón? Yo personalmente, ¿habrá rencor en mi corazón? ¿Habrá alguna raíz de amargura en mi corazón? Ahora piense, ¿cómo se llama ese tema? Tiempo de quitar y tiempo de poner. Si existe alguna de estas situaciones en nuestro corazón, usted la conoce, yo la conozco. Pero para que sea posible quitar todo esto, necesitamos venir a los pies de Cristo. Decirle, Señor, quita de mí esto. Les quiero decir, el anhelo de nuestro corazón va a ser manifiesto a través de la súplica y la perseverancia. Si usted mira el Salmo 51, se va a dar cuenta que cuando David fracasó y se equivocó, empezó a buscar. Y él decía, Señor, lávame con hisopo. En otras palabras, miren, yo le voy a expresar lo que entiendo de ese salmo. Dice, si es posible, échame jabón y lejía, pero límpiame, Señor, de mi maldad. No me dejes así como estoy. Y termina después del verso 10, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía que mientras él alcanzara la gracia de Dios iba a estar en novedad de vida. Iba a estar a la par de su Criador. Iba a andar a la luz de su verdad. Iba a andar con el Todopoderoso. Él había permitido entrar una sola cosa, y esa cosa, él sabía que lo había separado de la gloria de Dios. Y la lucha y la perseverancia era, una vez más, buscar la gracia de Dios. Yo no sé cuántas cosas a nosotros nos han separado de Dios, pero es tiempo de regresar. Decir, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Yo quiero quitar esta cosa y yo voy a luchar, pero tú, Señor, ayúdame, porque sin ti no voy a poder. ¿Sabe qué pasó con Saúl? Dice la Escritura, para terminar aquí, 2 Samuel capítulo 15 verso 22. Dice, Jehová se complace tanto con los sacrificios y holocaustos. Dice, pero el poner atención, la obediencia, dice, es mejor que todas esas cosas, que aún la grosura de los carneros. Poner atención es obedecer. Poner atención es llevar a obediencia lo que aprendió. Pero déjele, voy a decir que la diferencia de Saúl a David fue muy grande. David luchó porque fuera quitado eso de su corazón. Saúl nunca se arrepintió ni pidió perdón. Usted y yo tenemos la oportunidad de venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname, muchas veces me he equivocado, pero quiero quitar todas estas cosas que perturban mi relación contigo. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero que tú seas el que me permitas alcanzar las metas que tú tienes para mí. Porque yo y usted muchas veces luchamos por metas que realmente en ocasiones no son la voluntad de Dios. Pero cuando usted y yo luchamos por metas que Dios tiene para nosotros, realmente tenemos a favor que dice nuestro Dios que Él no nos dejará ni nos desamparará. ¿Cuántos lo creemos?
Si usted lo llega a creer, le quiero decir que cuando usted empiece a creer, lo que va a empezar es humillarse delante de su Creador. No se humille delante de mí, yo no soy nadie. Yo lo voy a invitar, yo también me tengo que humillar delante de mi Creador. Si usted sabe que ha hecho algo que a Dios no le gusta, esa es la parte que usted tiene que trabajar. Por lo que usted no sabe, no se apure. Preocúpese por lo que usted sabe que debe hacer para agradar a Dios y no lo hace. Amén. Le voy a invitar que de una manera pues muy especial, que usted y yo le mostremos a Dios cuánto estamos dispuestos a hacer para que Él tome este lugar como morada, este cuerpo físico como su morada. Amén. Y les voy a invitar a usted, hágalo. Yo voy a ser responsable de mi persona, usted es responsable de su persona. Pero les quiero decir, les incito a que usted busque esa presencia, porque es una necesidad. Si el Señor lo sigue con el Espíritu Santo, usted va a tener el entendimiento. Nos faltaron muchas cosas por decir todavía, pero yo creo que lo que se ha dicho es algo que usted lo puede de alguna manera volver a escuchar si es posible, o también ponerlo por obra, por práctica. Amén. Vamos a invitarles a que oremos juntos. Amén. En el nombre de Jesús, y vamos a pedirles que usted le pida al Señor que le pida al Señor que nos permita caminar en unidad. Esta es otra parte que no se alcanzó a tocar, pero precisamente muchas veces nosotros queremos caminar solos. Y les quiero decir que esta parte de alguna manera la voy a tocar antes de que me vaya por encima. Esta parte es algo que no es un sentimiento que Dios tiene en su propósito. A Él le gusta la unidad, le gusta que su cuerpo esté unido. Ciertamente, si no es posible, pues Dios lo sabe, pero que nosotros no cortemos esa posibilidad, sino que nosotros busquemos la posibilidad de operar como cuerpo de Cristo que somos, como iglesia. Nosotros estamos representando algo muy grande como cuerpo de Cristo, pero todos tenemos que tener el mismo sentir. Dice la Escritura que los discípulos permanecían unánimes, unidos, y tenían algunas cosas en común, y esas cosas nos las menciona. Una de las cosas era la oración, y déjale, voy a decir que ciertamente el ayuno también era otra de las cosas, y comían juntos también. Ahora nosotros tal vez no podemos comer juntos, pero sí podemos orar juntos. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias. Tenemos una petición. Nuestra hermana Esther pide oración por su sobrina Juanita, está hospitalizada. Vamos a orar por nuestra hermana Juanita. Vamos a pedir que el Señor le dé una oportunidad. Él es el que hace las cosas, nosotros solamente rogamos, suplicamos y pedimos. Y si Él tiene misericordia y encontramos gracia en su presencia, a muchos les ha dado la oportunidad. Y creo yo que es poderoso para Él levantar aún de la muerte a quien Él quiere levantar. En el nombre de Jesús vamos a orar. Señor Jesús, Padre amoroso, los que están a través de estos medios, les invitamos que oren con nosotros. Les invitamos que se unan a esta petición. Les invitamos que usted le diga al Señor: Señor, escucha esa plegaria y tú mira la necesidad de tus siervos. Señor Jesús, esta noche, tus hijos, Señor, que se postran delante de ti, poderoso Dios. Tú, Padre amoroso, permite, Señor Jesús, que puedan tomar decisiones sabias, Señor Jesús, que puedan añadir, Padre amado, las cosas que tú, Señor, has establecido en tu palabra, Señor Jesús. Que podamos quitar las cosas que nos estorban y que podamos poner las cosas que nos vivifican, que nos permiten estar, Padre amado, en tu gracia, en paz contigo, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Unge, Señor.